He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comienza Libertad sin Límites. Qué bueno es que podamos tener este encuentro una vez más, un encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro que fortalece nuestra fe, que reaviva nuestra esperanza y que nos enseña a confiar siempre en las promesas de Dios. Mi cariño y mi abrazo para ti, que estás siempre a la expectativa y esperando este programa. Cuánto me alegra que estés allí del otro lado, sintonizando a través de la televisión, a través de Facebook, de YouTube, de otra plataforma, de la radio El Nuevo Tiempo, allí donde estés. Gracias. Gracias por permitirnos ingresar hasta casa, ingresar hasta tu automóvil y que juntos podamos día a día aprender aquello que Dios tiene para nuestra vida. Antes de dictarse cualquier sentencia, siempre va a haber un juicio. El juicio sirve para poder investigar, verificar, para que al final la sentencia que se dé sea a favor o sea en contra de la persona enjuiciada. En la Biblia nosotros encontramos diversos juicios de Dios, donde la sentencia se da. Sin embargo, antes de la sentencia siempre hubo advertencia, siempre hubo oportunidad. Dios nunca actuó sin que la persona o la ciudad pudiese conocer aquello que iba a venir. En el caso de Nínive, por ejemplo, Dios levanta a un profeta llamado Jonás y le lleva hasta Nínive para que éste pueda dar un último mensaje de advertencia. Nínive será destruida, es llamada a un juicio. Si es que Dios hubiese actuado sin advertir, ya sería
legal y suficiente destruir por el grado de maldad. Sin embargo, Dios siempre da una nueva oportunidad. Y ahora vamos a ver de que el juicio al cual Dios llama a los seres humanos no es mala noticia en sí. Es una oportunidad que tenemos para que nosotros hoy podamos, en nuestro caso, hacer de Jesús nuestro abogado, en el caso de Nínive, arrepentirse de todo corazón, para que la sentencia sea favorable. Hoy queremos analizar un poquito cómo es el juicio de Dios, tomando como base lo que sucedió con Nínive, aquella grande ciudad en la cual Dios estaba tan interesado en salvarla. Y hasta el último, hasta el final, intentó de todos los modos y por todos los medios salvarla. Sin embargo, aunque al comienzo se arrepintió, finalmente terminó destruida porque desaprovechó todas las oportunidades que Dios le dio. ¿Qué tiene eso que ver con mi vida? Eso veremos hoy, aquí, en nuestro programa Libertad sin Límites. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. El libro de Jonás es un libro tan pequeño con una historia extraordinaria, hablando de un gran Dios que da oportunidades antes de dictar una sentencia. Para ello, Dios personalmente asignó una labor específica y profeta a Jonás. Y sabes que a partir de una referencia en 2 Reyes 14:25, nosotros sabemos quién era este vocero de Dios. Y más de una vez encontramos que conforme a la palabra de Jehová, el Dios de Israel, el cual había hablado, dice, a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Get-Hefer. Es interesante que ya en Reyes nos da una idea de quién era este Jonás. Y obviamente esta ciudad se encontraba unos kilómetros cerca de Nazaret. Ahora, nosotros ahora descubrimos en el libro de Jonás que Dios estaba totalmente informado de lo que ocurría en una gran ciudad como era Nínive y de la degradación moral que existía en ella. Así como Dios conocía perfectamente quién era Jonás, de dónde venía, quién era, cuál era el ministerio que le dio, también conocía cómo era Nínive. Jonás capítulo 1:2, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad, pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. O sea, su maldad es extrema. Antes de cualquier sentencia, siempre Dios llama a juicio. Y ese juicio es buena nueva, es oportunidad. Tú sabes que los arqueólogos han excavado y han traducido numerosas inscripciones asirias, porque Nínive era la capital de Asiria. Por ejemplo, nosotros encontramos un documento que proviene del reinado de Asurbanipal II, que más o menos él gobernó entre el año 884 y 859 a.C. Y allí, entre lo que se encontró, existe una descripción sobre este rey. Y dice, yo construí la ciudad. Mira qué interesante. Dice, yo construí la ciudad y su muro de frente, despellejando a todos los jefes que se habían sublevado, y yo cubrí con piel esos muros. ¡Wow! Algunos de ellos yo encerré dentro de este pilar, a otros los traspasé en el pilar con estacas, y a otros los coloqué con estacas alrededor de este pilar. Corté las extremidades de los oficiales reales que se habían rebelado contra mí. Para que tú entiendas el grado de violencia que se practicaba. Y continúa el documento diciendo, yo quemé con fuego a muchos cautivos de entre ellos y a muchos los tomé como rehenes. A muchos de ellos los corté la nariz, los dedos, las manos, a otros los saqué los ojos. Hice un montón entre los vivos, a otros les quité la cabeza, los troncos, y los coloqué como árboles alrededor de la ciudad. Quemé con fuego a sus jóvenes, hombres y mujeres.
¿Tú te imaginas esta descripción que fue encontrada sobre lo que se practicaba o se hacía? En este caso por Asurbanipal, que era el gobernante, el rey de ese tiempo. Y el texto continúa hablando de atrocidades, porque allí dice: yo capturé a 20 hombres vivos y los sepulté en la pared de este palacio. Y el resto de sus guerreros dice que lo dejó morir con sed en el desierto. Wow. Justamente esas inscripciones antiguas, incluso muchas de ellas colocadas en la pared de granito esculpido, también describen gráficamente allí la crueldad que tenía este imperio asirio, específicamente Nínive. La civilización asiria era conocida ampliamente por el grado de violencia. Ahora, quiero que entiendas que Dios no solamente envió a Jonás, Dios envió incluso a otro profeta para poder reprobar la maldad que había en Nínive. Cuando tú vas para el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, allí habla de ese Dios celoso que es vengador, en este caso para poder aplicar la sentencia, porque está lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Dice: Jehová es tardo para la ira, grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino y nubes son el polvo de sus pies. Y si tú continúas leyendo, allí la descripción que habla sobre Nínive, te vas a dar cuenta del grado de violencia que esta ciudad tenía, grado de maldad. Ahora, un aspecto llamativo del ministerio de Jonás y de Nahum, que fue en Nínive, es obviamente el interés de Dios por salvar esta ciudad, aún en el grado de maldad en el que se encontraba. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tu corazón se conmovió al ver las grandes ciudades, así como están, llenas de corrupción y llenas de maldad? ¿Cuántas veces, después de mirar algunos noticieros acerca de la depravación que existe en la ciudad, cuántas veces has dicho: cómo viniera un juicio, cómo se acabara y se muriera, cómo viniera un desastre para terminar con todo eso? Eso es lo que como humanos decimos, ¿verdad? O cuando viene algún desastre contra una ciudad violenta, ¿qué decimos? Pues esto es lo que se merecen. Pero te das cuenta que en la Biblia nosotros encontramos a un Dios que antes de ejecutar un juicio evalúa y ve hasta dónde ha llegado la maldad. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Lo mismo sucedió con las ciudades donde Él ejecutó un juicio. Él no los ignora, Él ve y le da oportunidad hasta el final. Eso es lo que exactamente encontramos aquí en el libro de Jonás. La maldad era extrema, la corrupción era grande, era sanguinaria, pero aún así, antes de destruir, Dios quiere darle una oportunidad más. Tú sabes que la palabra juicio es una palabra que puede preocupar a muchos cristianos. A muchos les perturba que Dios juzgue la maldad y que ejecute un juicio contra la maldad. Para algunos incluso es difícil creer que un Dios de amor pueda ser también un Dios de juicio. Pero quiero decirte que la Biblia revela precisamente eso. La orden de Dios a Jonás respecto de Nínive no debiera sorprendernos. Esta ciudad llegó al límite. Y obviamente que estaba fundamentada en el estándar divino de rectitud y justicia contra el pecado. El texto dice: ha subido su maldad delante de mí. Y evidentemente esto es un lenguaje de juicio. Dios, que está hablando aquí, se presenta como juez y anuncia que hay una acusación contra Nínive. Así que no importa las muchas voces que hoy en día tratan de complacer allí nuestras conciencias, enfocándose solamente: haz lo que quieras. Finalmente Dios te ama tanto que no va a haber destrucción, no va a haber... Pero un momento, la Escritura habla de un Dios que ama, de un Dios que da oportunidad, pero de un Dios que un día va a acabar con el pecado, va a acabar con la maldad humana.
Así que este es un momento muy serio para Nínive, especialmente. Y aquí en el libro de Jonás vamos a encontrar que la palabra mal y la palabra maldad aparecen 7 veces, como aquel que llegó a la plenitud, al extremo. Y cuando se hace un análisis cuidadoso, cuando en la Biblia se repite más veces una palabra, hay que prestar atención a la elección de ciertas palabras que se repiten. Porque recuerda que los escritores bíblicos no usaban las técnicas actuales para hacer un énfasis. Hoy se usa, por ejemplo, el subrayado para poder decir que es importante. Antes los escritores bíblicos usaban el vocabulario para poder comunicar o enfatizar algo importante. Así que en los 4 capítulos del libro de Jonás, la palabra mal y la palabra maldad se usa varias veces para referirse a la ciudad sangrienta, sanguinaria, corrupta y mala, que era Nínive. Entonces aquí el lector debe entender que la ciudad de Nínive no era una ciudad tranquila, pacífica, al cual Dios quería destruir. No, su violencia había sobrepasado los límites que Dios dijo, yo voy a hacer un juicio. Entonces en la Biblia también aprendemos que Dios aquí no actúa por impulso, por capricho, por favoritismo. No. Él aplica el juicio de manera justa. Con frecuencia nosotros vamos a ver a Israel con su estándar de moralidad, que Él siempre va a proclamar un juicio contra ella para que pueda arrepentirse cuando es necesario. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 4, allí dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová el Señor de Israel, el fin viene a los 4 extremos de la tierra, porque Dios, el Dios de amor, el Dios salvador, también es el Dios juez, el Dios que juzga, el Dios que conoce no solamente a cada individuo, sino el comportamiento de cada ciudad. Entonces, antes de que este fin llegue, Dios envía a Isaías, a Jeremías, para poder advertir. Dios no quiere castigar, Dios no quiere destruir, Dios da oportunidades. Ahora, yo quiero que entiendas aquí un asunto interesante. El mismo estándar que Dios colocó para poder juzgar a su pueblo era el mismo estándar que Dios usaba para poder juzgar a todos los pueblos, no solamente para con Israel. Ahora, Dios tuvo antiguos gobernantes como responsables y fueron juzgados bajo el mismo estándar igual que el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos entender que el estándar de moralidad divino, ¿sabes? Está basado ¿en qué? En su ley. Voy a repetir esto. El estándar de moralidad de Dios está basado en su ley, en los 10 mandamientos. Aquel decálogo que mucha gente intenta destruir, decir que no existe, aquella que fue proclamada en el monte Sinaí, para mostrarte que los 10 mandamientos es la base de su justicia y la humanidad será juzgada, según Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante, en base a su ley. Y no creas que su ley es aplicada solamente para aquellos que conocen su ley. Su ley va a ser aplicada para juzgar a todos. Te voy a dar aquí algunos ejemplos. ¿Está bien? Porque aquí estamos hablando de juicio y cómo Dios ejecuta su juicio. Y en base a qué está su juicio. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, encontramos que Abraham viajó a Egipto debido a una hambruna. Solo que cuando llegó allá, él persuadió a su esposa para que pueda mentir la relación que ellos tenían. El presentimiento de Abraham era que Faraón quiera tomar a su esposa, lo cual finalmente resultó cierto porque ella era muy bonita, muy hermosa. Pero el gobernante egipcio lo hizo así, claro, porque antes incluso indujo a Abraham a su esposa para mentir. Solo que Dios mismo trajo un juicio sobre el faraón. Aquel gobernante egipcio finalmente quedó preocupado porque descubrió que Abraham lo había mentido. Y en Génesis 12, del 17 en adelante, dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con plagas por causa de Sara, mujer de Abraham.
¿Qué hizo Faraón? Le llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto lo que tú haces conmigo? ¿Por qué tú me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer y me dijiste que era tu hermana? ¿Por qué? ¿No ves que yo tuve ocasión para tomarla ahora como mi mujer? Ahora le dice, toma tu mujer y sal, vete. Ahora, fíjate una cosa. ¿Bajo qué estándar fue juzgado este faraón? Bajo el estándar de la ley de Dios. ¿Por qué vino un juicio contra su casa? Plagas. Y faraón lo sabía. Porque él había tomado la mujer de alguien a quien obviamente tenía que respetar. Y era el marido y era Abraham. ¿Y qué cosa dice la ley de Dios? No cometerás adulterio. ¿Te das cuenta que los juicios de Dios están en base a su ley? Más adelante vamos a encontrar una situación similar donde Abraham no aprendió la lección y volvió a mentir de nuevo. Otra vez Dios intervino con un gobernante pagano. Estoy hablando de faraones. Esta vez sucedió en Gerar. Y allí también mostró cómo es el elevado estándar de moralidad y de la ley de Dios que se cumple para ejecutar juicio en todos. Esa historia la encuentras ahí en Génesis capítulo 20. Dice que Dios vino a Abimelec en sueños de la noche y le dijo, mira, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada, ella tiene su marido. Solo que Abimelec obviamente no había llegado a Sara para tener relaciones sexuales. Y Abimelec se queda preocupado y le dice, Señor, tú vas a matar al inocente. En otras palabras, yo no sabía. Abraham vino diciendo que esta mujer era su hermana. Entonces yo lo creí. Yo hice esto con sencillez de corazón. Yo estoy limpio, yo soy inocente. ¿Y qué cosa Dios le dijo en sueños? Sí, yo sé. Yo sé que tú eres íntegro de corazón. ¿Íntegro en base a qué? A su ley. ¿Y qué cosa le dice Dios? Yo te he detenido para no pecar contra mí. Yo no te permití que puedas tocar a esa mujer. Devuelve a esa mujer a su marido porque él va a orar por ti y tú vivirás. Si no, tú vas a morir. En otras palabras, yo voy a ejecutar un juicio. Ese juicio estaba en base a ¿qué? A su ley. ¿Estás entendiendo? Entonces, cada vez que Dios ejecuta un juicio, hay una ley que ha sido transgredida. Y esa ley, cuando es transgredida, la maldad crece, avanza. ¿Qué ley? Aquella ley que muchos intentan ignorar. El decálogo, los 10 mandamientos. Y sabes que Dios, cuando quiso ejecutar juicios, ya te estoy mostrando 2 evidencias, lo quiso ejecutar con personas que incluso no tenían probablemente el conocimiento completo, pero todos son juzgados por esa misma ley. Dios no destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra simplemente porque Él dijo, quiero destruir esta de mal humor. No. Dios no actúa arbitrariamente como muchos piensan por allí. Una vez más, la razón es clara. Tú puedes revisar en Génesis capítulo 18. Y allí en el versículo 20, Génesis capítulo 18, versículo 20, cuando Dios habla con Abraham, es interesante. Allí dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta cada vez más y más, y el pecado se ha agravado en extremo. ¿Qué pecado? Atentado contra la ley de Dios. Y Dios tiene que ejecutar un juicio. Y sabes que estos 2 ángeles van a repetir la misma acusación a Lot. Génesis capítulo 19, versículo 12 y versículo 13. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? ¿Tienes aquí al yerno? En fin, sácalo porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por eso Jehová nos ha enviado para destruirlo. Porque su maldad es extrema. ¿Qué cosa transgredieron? Su ley. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú recuerdas la respuesta de José cuando la esposa de Potifar intentó seducirla para que se acueste con ella? Génesis capítulo 39, versículo 9. Interesante la respuesta que José le da a esta mujer.
no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservada sino a ti. Tú eres su mujer. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? ¿Por qué José dice yo pecaría contra Dios? Porque pecar contra Dios, ¿qué cosa significa? Romper su ley. ¿Qué cosa decía su ley? No cometerás adulterio. Entonces, la ley de Dios fue dada en el Sinaí, pero la ley de Dios ya estaba en la mente desde Adán. Ellos conocían perfectamente que pecar, ofender a Dios, dejar que el mal avance, sería rompiendo su ley. ¿Por qué Satanás está tan interesado y ensañado en destruir la ley de Dios? Porque es la manera como el mal avanza y cómo la humanidad será juzgada. ¿Estás entendiendo? Y José lo entiende y dice, no dice, ¿qué va a pensar la gente? No, voy a pecar contra Dios. Te das cuenta que la ley de Dios no fue dada para el judío. Y la base en la cual la humanidad será juzgada, según Santiago capítulo 2, es por la ley de la libertad, como lo llama Santiago. ¿Tú sabes que el libro de Job es conocido como el primer libro del Antiguo Testamento? Y notablemente, Job no pertenecía al pacto que hizo con Abraham, porque es considerado el primer libro. Él vivió incluso antes de la liberación de los israelitas en el Éxodo. Sin embargo, en Job también se muestra un elevado estándar de moralidad. Mira, cuando tú vas a Job capítulo 31, el último capítulo, allí comenta de manera específica el pecado, que es la mentira, versículos 5 y 6, la codicia, versículos 7 y 8, el adulterio, versículos 9 al 12, la idolatría, versículos 24 al 28, el robo, a partir del versículo 38, la atención que se debe dar a los pobres, en fin. O sea, este capítulo habla de la ley de Dios, y recordando que Job es considerado el primer libro. Incluso Job existió antes de que existiera Moisés. ¿Me estás entendiendo? Entonces, a través de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, encontramos a un Dios que es amor, pero también es justicia. Y que su justicia está basada ¿en qué? En su ley. Aquel mismo que cobraba por las fallas morales a su pueblo que conocía su pacto, era el mismo estándar que usaba para poder juzgar a todas las naciones. No hay favoritismo. Entonces, no es que solo Jonás y Nahum llamaron a Siria a un juicio. También llamó Isaías, cuando vas a Isaías capítulo 10, versículos 2 y 13. Allí dice que después el Señor obrará, dice, incluso con su pueblo y con Jerusalén, llamando a un juicio y los castigará por su soberbia. Cuando vamos a Siria, igualmente, por su soberbia, por su altivez. ¿Y eso qué tiene que ver? Han roto, han quebrado su ley. Ellos mismos se han constituido por propios dioses. Ahora, el profeta Amós, que vivió en el mismo siglo que vivió Jonás, también pronunció fuerte denuncia del pecado contra las naciones que no eran parte del pueblo de Israel. Está hablando de manera general. En el libro de Amós, capítulo 1, versículo 2 en adelante, tú vas a encontrar esta declaración. Dijo Jehová, desde Sión dará su voz, y desde Jerusalén, y los campos y los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. O sea, el juicio de Dios es no solamente contra el pueblo que conoce o contra aquel que hizo el pacto con él, sino contra todos, tomando como base su ley. Han transgredido su ley. De la misma manera, toda la humanidad hoy será juzgada delante de Dios
tomando como base el código de su ley. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obras. Tú sabes que muchos de los pensadores actuales consideran el juicio divino como algo irreconciliable con un Dios de amor. Muchos cristianos incluso consideran el juicio como un concepto anticuado, que después de la muerte de Cristo piensa que nuestro enfoque ahora debiera centrarse exclusivamente, solamente hablar de que Dios te ama y te perdona. Y es verdad, Dios te ama y te perdona, pero ese Dios que te ama y te perdona te dará oportunidades, pero también te dará advertencias, porque si no abandonas tu mal camino y sigues quebrando su ley y tu maldad continúe, un día la sentencia vendrá. En la mente de los escritores bíblicos nosotros encontramos que no existe una dicotomía entre amor y justicia. Ese mismo Dios que es amor es el mismo que proclama justicia. Mas Él llama de manera amorosa. La Biblia nos muestra en 1000 formas que el juicio de Dios no es un instrumento de destrucción, sino de misericordia. El juicio no implica condenación, significa corrección, dirección, advertencia. Por favor, no continúes. Por eso Dios, cuando mira a Nínive, levanta a Jonás y le dice a Jonás: anda y dile a esta ciudad que se arrepienta. Va a venir un juicio, su maldad ha subido. Por favor, tiene que cambiar. El juicio de Dios va a depender de nuestra actitud para finalmente recibir la sentencia. Va a depender de nuestras acciones, de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Pero el juicio siempre va a ser buena noticia para aquellos que creen y confían en Dios, porque hay oportunidad para el peor pecador si se arrepiente. Dios finalmente va a destruir al pecado, a la maldad, pero también a la rebelión abierta de aquellos que tantas oportunidades tuvieron y nunca la aprovecharon. Dios decide finalmente perdonar a Nínive porque se arrepintió, pero nuevamente luego cayó en pecado, rechazó la oportunidad y finalmente vino la destrucción. ¿Y por qué Dios tiene que ejecutar ese tipo de juicio? Mira, te voy a demostrar que ha quedado demostrado ante el universo que si Dios permite que el pecado avance, entonces lo único que está haciendo es que el pecado envuelva a más gente y se pierdan más personas. Mira, al perdonar la vida a Caín, Dios demostró ante el universo cuál es el resultado si permite que el pecado no sea eliminado. Por medio de su vida y ejemplo, y el ejercicio que tuvo sobre sus descendientes, la corrupción que avanzó, ¿qué vino? El diluvio. ¿Estás entendiendo? Si Dios no coloca un límite, eso va a abarcar destrucción para más gente. La historia de los antediluvianos demuestra que una larga vida no es una bendición para el pecador, pero también muestra la gran paciencia de Dios. Y demuestra que mientras más los hombres viven, pero lejos de Dios, y mientras más practican la maldad, Dios tiene que intervenir por amor. Porque si no, eso sería la destrucción total de toda la humanidad. ¿Sabes? Dios es amor, pero también es justicia. Y Dios sabe perfectamente cuando el ser humano llega hasta el límite y cuándo decir solo hasta acá. Yo voy a hablar para alguien que es consciente de lo que está haciendo. Hasta ahora has huido de todo, piensas que practicando lo que estás practicando nunca va a haber un juicio o nunca se va a ejecutar la justicia de Dios. Te estás equivocando. Dios conoce cada acción. Voy a hablar para alguien que es un abusador, que en silencio abusa del más frágil, del más débil.
hay un juicio. Voy a hablar para alguien que es violento, para alguien que practica la violencia y amenaza para que nadie más sepa lo que está haciendo. Hay un juicio. Voy a hablar para alguien que es un estafador, para alguien que deliberadamente está haciendo y practicando el mal. Hay un juicio. Mas quiero decirte que Dios todavía te da oportunidad. Y la obra de Dios es de misericordia, porque Él no quiere destruirte. Él quiere tu arrepentimiento. Él quiere salvarte. Él quiere terminar con el mal, pero quiere apartar a las personas del mal. Y es por eso que Dios va a hacer de todo para llamar tu atención a esta grande ciudad pecadora en extrema, violenta y sanguinaria llamada Nínive. Dios levantó a un Jonás y lo llevó para allá para decirles: hay un juicio divino. Ustedes cruzaron el límite. Y quiero decirte que este juicio que Dios advierte puede ser buena noticia si hay un arrepentimiento sincero. Y si tú buscas que Dios pueda perdonarte y que Dios pueda transformarte, el juicio puede ser la mejor noticia si es que tú cambias de actitud y vas para Jesús. Pero el juicio puede terminar tu destrucción y perdición completa si, a pesar de las advertencias que Dios te da, tú continúas transgrediendo, rompiendo las leyes de Dios, yendo en contra de Dios, creyendo que nunca vas a cosechar aquello que siembras. Ten cuidado. Dios es amor, mas también es justicia. Y Él hará justicia para todos, de la manera más justa, porque Él conoce absolutamente todo. Por eso hoy yo quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces Dios ya te dio oportunidad para apartarte del mal que estás haciendo? ¿Cuántas veces Dios te está llamando para cambiar? Y hoy es un momento para decirle: Señor, tú has visto mi vida y conoces el grado de la maldad que hay en mi corazón. Mas hoy quiero cambiar. Hoy quiero ser perdonado. Hoy quiero amar tu ley, porque hoy comprendí que tu ley es la base por el cual yo seré juzgado. La humanidad será juzgada. Yo quiero ser obediente. Yo quiero que tu gracia pueda elevarme a las normas más elevadas para ser una persona de bien, no por la bondad que yo tengo, sino porque tu gracia transforma mi vida. Y mientras tú tomas esa decisión, mi esposa va a cantar una linda música. Y en esa música tú vas a hacer una oración a Dios, diciéndole: Señor, tú conoces todo de mí. Toda acción, toda motivación, todo pensamiento. Y sé que un día tú traerás a juicio todo. Como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por tanto, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, ama a Dios, sé fiel, sé obediente, porque eso es todo. Dios conoce todo de ti. Es momento de parar, reflexionar y pedir que Dios nos ayude a evaluar nuestra vida y, ante la advertencia que recibimos, podamos hacer cambios reales. Mientras mi esposa canta, yo estaré orando por ti.
En mi Jesús quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hablar sobre la misericordia que Dios tiene para dar oportunidades y salvar realmente es extraordinario. ¿Cómo Dios pudo levantar a un profeta en Israel y enviarlo a una nación enemiga? Asiria oprimió al pueblo de Israel, mas Dios eligió de allí un profeta para poder advertirle y decirle: para con tu maldad, porque Dios ha visto cada acción tuya. Tan sanguinaria, tan violenta, es hora de un arrepentimiento sincero, si no, vendrá un juicio de destrucción sobre ti. ¿Cuántas veces Dios ha levantado personas y medios para advertirnos? Para de hacer lo que estás haciendo. He visto tu maldad. Y quiero que entiendas, Dios ve lo que nadie más ve. Aquello que tú crees que es en absoluto secreto y silencio, Dios ve. ¿Y cuántas advertencias ya se escucharon en tu vida? ¿Cuántos medios Dios levantó? ¿Y cuántas personas Dios levantó? Mas tú continúas jugando con aquella gracia y misericordia. ¿Sabes qué va a pasar? Un día la gracia se termina. Un día esa misericordia se acaba. Un día Dios tiene que cumplir con su palabra de eliminar completamente el pecado, la maldad. Pero el ser humano se habrá aferrado tanto a la maldad que no quiso soltar, que finalmente tiene que ser destruido junto con la maldad. Dios no quiere la destrucción del ser humano. Ahí está mostrado el amor de Dios. Dios quiere librarlo de la destrucción. Dios quiere librarlo de la consecuencia. Dios quiere separarlo. Pero el ser humano, en lugar de aferrarse a Cristo, se aferra a la maldad. ¿Y cómo termina? Con una vida totalmente destruida y perdida para siempre. No podemos continuar como estamos. Es hora de volver nuestros ojos a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ahora también, en el cielo, en el santuario celestial, se está desarrollando un juicio.
donde tu nombre y mi nombre un día será evaluado de acuerdo a las acciones y decisiones que tomamos. En este juicio, ¿cuál será el veredicto? ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos desperdiciado las oportunidades que Dios nos ha dado? Y hemos insistido a rebeldía abierta de querer continuar por nuestro propio camino. Mas quiero que sepas, antes de cualquier sentencia siempre habrá advertencia. Y junto con la advertencia siempre habrá oportunidades que Dios te da. Deja tu mal camino. Deja aquello que sabes que estás haciendo maldad o estás practicando el mal de manera deliberada o de manera secreta. Apártate, porque un día todos ante el tribunal de Dios daremos cuenta de todas nuestras obras. Santiago 2, 10 al 12 nos insta para que nosotros podamos obedecer su ley, porque aunque somos juzgados o aunque somos salvos por gracia, seremos juzgados por obras. Allí donde estás, pide que Dios te lleve al arrepentimiento y que juntos podamos aprovechar las oportunidades que Él nos da para que en este juicio pueda ser para nosotros buena noticia de salvación. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy somos conscientes de que así como juzgaste a Nínive, también juzgas nuestra vida y finalmente juzgarás toda la humanidad. Queremos aceptarte como nuestro Salvador para que con tu justicia podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a conocer más sobre estos temas buscando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí te espero para juntos seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.